Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Allí vamos a encontrarnos los privilegios del cristiano, privilegiados por la misericordia de Dios. Un privilegio es una concesión excepcional que recibimos de una autoridad, en este caso de nuestro Dios. En este pasaje nos dice a los creyentes en Cristo que somos un pueblo de mucho valor para Dios. Por lo tanto, nosotros debemos serle fieles a Él, nuestro Dios, nuestro dueño y Señor. Pedro destaca el tema de la misericordia universal de Dios y enfatiza la bendición futura que ahora disfrutan sus lectores como resultado de haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. El pueblo de Dios es un pueblo especial cuya ciudadanía está guardada en los cielos. Por lo tanto, debe orientar sus metas y sus valores hacia aquello que es lo eterno y no lo temporal. El hombre se pone bajo la misericordia de Dios al reconocer que es un pecador, al confesar sus pecados ante Dios, al reconocer que necesita a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador personal, y al pedirle al Padre le dé el perdón de pecados y la vida eterna, a la vez que se compromete a seguir a Jesús y a obedecerlo. Al tomar la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, la misericordia de Dios nos cubre y nos da varios privilegios, que es lo que ahora veremos. Así que hoy revisaremos 5 privilegios que nos da Dios por su gracia, por su misericordia. El primer privilegio es que somos linaje escogido. El segundo es que somos un reino de sacerdotes. El tercero es que somos una nación santa. El cuarto, somos un pueblo adquirido por Dios. Y el quinto, somos un pueblo comisionado. Somos un pueblo con una comisión, con una misión dada por Dios. En primer lugar, el primer privilegio, somos un linaje escogido. Somos una especie o una raza selecta. Descubrí, por cosa de la vida, con personas que crían perros, que ellos mantienen perros finos, perros de raza, mantienen un orden, un linaje. Este es hijo de tal perro, este viene de tal parte. Hay como un certificado de nacimiento que les certifica la originalidad y la pureza del animal. También sucede con los caballos. Ahora, en nuestro caso, también sucede con la realeza. Esta persona es de linaje real. Jesucristo era del linaje real, era del linaje de David, porque era descendiente de David. Nosotros somos un linaje escogido, porque ese linaje fue buscado de manera especial. En nuestros tiempos pueden verse en los laboratorios cómo se buscan en los cromosomas para decir que la persona pueda tener X, Y o tal virtud o cualidad física, porque fue rebuscada allí. En este caso, nosotros como cristianos somos un linaje escogido, una especie o raza selecta. Esto expresa el origen y el parentesco espiritual que tenemos los creyentes todos en el mundo, como una clase distinta a aquellos que están sin Cristo. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, lo dice la Biblia. Somos escogidos en Cristo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, escogidos en Cristo. Somos selectos, somos valiosos, somos diferentes al resto de la humanidad. Podemos tener características fenotípicas que nos puedan identificar a personas de un lado o de otro, pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos unas características espirituales únicas, porque nos hace valiosos y que nos hace diferentes del resto de la humanidad.
Si bien todos los seres humanos somos valiosos por el simple hecho, por el solo hecho de ser creación de Dios y de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero también nosotros somos valiosos porque Jesucristo fue quien murió por todos nosotros. Solo los que respondemos de manera positiva a ese amor y a ese sacrificio de Cristo, a ese llamado que Él nos hace, entramos en esta selección valiosa y somos hechos partícipes de la herencia de los santos en luz. Dice Colosenses capítulo 1 versículos 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Somos escogidos para hacer luz en Cristo. Efesios 5, 8 al 11 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, nuestra vida era tinieblas, por muy bueno que fuésemos, éramos tinieblas, mas ahora sois luz, y somos luz en el Señor Jesucristo. Andad como hijos de luz. Nos corresponde entonces andar demostrando las virtudes y cualidades, no solo de quien nos da su luz, sino de la luz que existe en nosotros. Y dice el versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Somos escogidos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 13 al 14 señalan: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El segundo privilegio que nosotros tenemos como cristianos es que somos un reino de sacerdotes. Somos un sacerdocio real. Somos un pueblo con una dignidad real. Deberíamos ser pretenciosos, pero la pretensión para nuestro caso es la humildad, porque debemos ser mansos y humildes como aquel que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y quien nos da la entrada a este reino de sacerdotes, de real sacerdocio. Estamos revestidos de Cristo y por eso podemos nosotros hacerlo. Podemos ser ese pueblo especial de sacerdotes reales. Dice Romanos 13, 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así que nosotros, si bien tenemos a Jesucristo como Señor en nuestra vida, nosotros debemos revestirnos de Él, de sus cualidades y de sus virtudes, de su santidad y aún de su gloria, para nosotros mostrar al mundo la diferencia y el privilegio que tenemos de ser ese sacerdocio real. Los reales sacerdotes tenían una vestimenta diferente a la que podían usar los sacerdotes comunes. Cuando dice que somos un real sacerdocio, es que nuestra vestimenta es especial y superior. Y no me refiero a una vestimenta física, sino a esa vestimenta espiritual que conforma o que demuestra lo que nosotros en realidad somos. Dice 2 Corintios capítulo 2, el versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo podemos vestirnos de sus virtudes, de sus cualidades, de su santidad y de lo que Él es. Esa dignidad real, como los privilegios sacerdotales, nos son conferidos a nosotros por ese sacerdote superior a todo lo existente llamado Jesucristo. Apocalipsis 1:6 nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos un pueblo de reyes para reinar sobre la tierra, porque eso también es la promesa que nos da el Señor allá en Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un pueblo de sacerdotes con los privilegios sacerdotales de ministrar a Dios, de entrar a su presencia sin obstáculo alguno y de no necesitar un intercesor o un intermediario humano a quien acudir. En consecuencia, como sacerdotes reales que somos, podemos ofrecer sacrificios a nuestro Dios, pero ya no el sacrificio de un animal,
sino el sacrificio de nuestra propia vida, nosotros mismos. Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, por la cual somos hechos estos precisamente, tenemos este privilegio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro cuerpo. Ese cuerpo incluye ojos, oídos, boca, lo que decimos, lo que oímos, lo que vemos, con quién estamos, lo que tenemos en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Nosotros como sacerdotes tenemos acceso directo a nuestro Dios. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 y el 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El sumo sacerdote en Israel podía entrar al lugar santísimo del templo una sola vez en el año. Nosotros, como sumos sacerdotes o como sacerdotes reales, con este sacerdocio real, podemos entrar permanentemente, constantemente a la presencia de nuestro Dios. Es en la unión con Cristo que se nos confiere la potencia espiritual de su dignidad real y los privilegios de su sacerdocio ante Dios. Dice Romanos 8, 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El tercer privilegio es que somos una nación santa, una nación especial. La santidad es consecuencia de la elección. Ser santo es ser colocado aparte, con propósitos especiales y únicos. Haber sido apartados y escogidos por Dios para sus propósitos y para lo que Él quiere hacer, eso es un privilegio mayúsculo para nuestras vidas. Esto es una distinción que nos diferencia de aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Colosenses el capítulo 1, los versículos 21 al 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, aceptamos vivir apartados para Él, pues somos su templo. La Biblia nos dice que somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, se mete con nosotros, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que si tú dañas tu propio cuerpo, la mano de Dios va a estar contra ti, porque tú como cristiano eres el templo de Dios. Somos santos porque somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Hemos sido purificados para Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de la inmoralidad, de la maldad y de la perdición de este mundo. Somos santos
porque fuimos creados por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Es lo que nos dice la Biblia en Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y de la verdad. No es solamente ser, sino parecer. Debemos demostrar lo que somos. Debemos dar evidencia de quién somos, de a quién pertenecemos, de nuestra naturaleza, de dónde estamos. Somos santos con el deber de vivir en santidad, de vivir para Dios. Primera de Pedro 1:15 al 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy santo. ¿Quién tiene que ser santo? Nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Dónde está la responsabilidad? En nuestras manos. Tenemos entonces el deber de vivir en la santidad que Dios requiere. Para cumplir con este deber, debemos hacer morir lo terrenal, lo mundano, lo pecaminoso de nuestra vida, que se hace insolente, que ofende a nuestro Dios. Colosenses capítulo 3, los versículos 5 al 7 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En cuarto lugar, el cuarto privilegio es que somos una posesión divina. Somos una posesión divina, el especial tesoro para Dios, la niña de los ojos de Dios. Fuimos comprados por Cristo al precio de su sangre derramada en la cruz. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A Dios le pertenecemos por creación y porque nos compró. Una doble pertenencia. Y debemos hacer honor a esa doble pertenencia, a esa escogencia de ser una propiedad divina, un pueblo adquirido por Dios. Y el precio pagado fue muy costoso. Así que no debemos menospreciar la vida que se nos presenta y la exigencia que se nos tiene como cristianos. En 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El Señor Jesucristo nos ha dado libertad plena. Y dice la Biblia: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos sido comprados con propósitos superiores en nuestras vidas. Allá el versículo que ya leímos de 1 Corintios 6:20 dice que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, en la parte material y en la parte inmaterial de nuestro ser. Dice Apocalipsis 14:7: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al Creador y al Salvador nos toca temerle y darle gloria, porque Él es el único que la merece y es el único que debemos dársela. El propósito, hemos sido comprados por la sangre de Cristo con el propósito de ser sus instrumentos en la tierra, de ser los instrumentos que Él va a usar para la extensión de su reino y para lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Tito capítulo 2, el versículo 14. ¿Quién se refiere a Jesucristo? Se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras. Un pueblo de Él, pendiente de hacer las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Hemos sido comprados con el propósito superior de vivir para Dios, de vivir para Cristo. También dice Apocalipsis 5:9, allá donde está el cántico de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, se refiere a Jesucristo, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, para hacernos a nosotros un pueblo propio de Él, un pueblo adquirido para Él. Y el quinto privilegio que nosotros tenemos como cristianos y que nos es dado por la misericordia divina es que somos comisionados por Dios. Tenemos una comisión. En esa comisión tenemos una representación. Y en esa representación tenemos un propósito, un objetivo y una tarea que cumplir. Somos comisionados por Dios, dice la Escritura, para anunciar las virtudes de Jesucristo, para hablar de sus perfecciones, para hablar de su justicia, para hablar de su santidad, para hablar de su amor y para hablar de su obra a favor de toda la humanidad, porque Él murió por cada ser humano, por todos, absolutamente todos. Eso es lo que dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 y el 17 y 18 dice que el que en Él no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero Jesucristo murió por todos, pero su sacrificio solamente se aplica para aquellos que le reciben en su vida. Ahora tenemos esa comisión de anunciar las virtudes, la justicia, la perfección, la santidad, el amor y la obra de Cristo en beneficio de la humanidad. Marcos 16:15 nos ordena y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Somos comisionados para testificar de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, nos ha llamado no solamente para anunciar las virtudes de Jesucristo, sino para hablar de nuestra experiencia, de la transformación, del cambio de vida, de esas tinieblas a esa luz admirable, de lo que hizo Jesucristo por nosotros, de cómo ha transformado nuestra vida, de cómo ha hecho de nosotros ese pueblo valioso y especial, de cómo podemos ser de utilidad y de bendición, incluso para la vida de aquel que nos escucha. Y ese testimonio es un testimonio que debe ser extendido en todo lugar, como dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea, como en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestro límite? Lo último de la tierra. ¿Hasta dónde has llegado con tu testimonio? ¿Te habrás puesto tú mismo límites que no quieres cambiar? Hemos sido creados, hemos sido comisionados por Dios para anunciar esas virtudes de Jesucristo y para testificar de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Hemos sido comisionados para restablecer relaciones divino-humanas, para ayudar en la relación del hombre con Dios. Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos embajadores plenipotenciarios. Somos de mayor categoría de cualquier embajador de cualquier potencia de este mundo real, humano, físico en el cual vivimos. Dice la Biblia allá en 2 Corintios 5:20:
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos esa labor, como fue Pablo allí, que él está diciendo, él es un embajador, pero yo tengo la experiencia de recibir a Cristo como la tuvo Pablo, y esa encomienda de ser embajador también la tengo del Señor, porque me ha comisionado para hacer su obra. Me ha comisionado para que tú que me escuchas y que no has entregado tu vida a Jesucristo, hoy puedas reconciliarte con Cristo y decirle: te necesito, perdóname, cámbiame, yo te voy a obedecer y te voy a seguir. Somos comisionados, y en esa comisión nos convertimos en colaboradores de Dios para hacer la obra que Él tiene establecida acá. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí hay un mensaje. Colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Otras cosas que somos nosotros en Dios y en Cristo Jesús. Para concluir, hoy hemos revisado 5 privilegios que tenemos los cristianos por la misericordia de Dios, porque Él quiso dármelo. Es una concesión que nos ha dado. Primero, somos un linaje escogido. Segundo, somos un reino de sacerdotes. Tercer privilegio, somos una nación santa. Cuarto privilegio, somos una posesión divina. Quinto privilegio, somos comisionados especiales de Dios aquí en esta tierra. ¿Te comportas tú honrando los privilegios que has recibido? Tu vida se manifiesta en concordancia con todos esos privilegios que el Señor te ha dado. Nosotros podemos hacerlo. Somos valiosos para Él. Él nos ama. Podemos pedirle, y dice: ¿cómo no nos dará todas las cosas si nos ha dado a su propio Hijo Jesucristo? Así que nosotros podemos comprometernos a ser esas personas que el Señor quiere que seamos, a que nos comportemos conforme a esos privilegios que hemos recibido, que honremos los privilegios que hemos recibido de parte de Dios. Y qué triste sería que la ira de Dios cayera sobre nosotros precisamente por haber deshonrado los privilegios recibidos y haber querido vivir como nos ha dado la gana y no como Dios ha querido que vivamos. Qué hermoso, qué glorioso escuchar de sus labios sus palabras, bendiciéndonos, honrándonos y estableciéndonos como aquellos que fuimos, que vivimos conforme a los privilegios que Él nos dio. Que no menospreciamos la sangre de Cristo, sino que la valoramos y anunciamos lo que Él significa y lo que Él es. Así que hoy tú tienes que tomar una decisión. No puedes seguir viviendo en contra de estos privilegios. No puedes tenerlos escondidos, guardados allí. El Señor te ha dado esos privilegios para que tú vivas conforme a ellos. Y hoy tú tienes que decir: yo voy a vivir conforme a los privilegios que el Señor me dio. Pero si tú me estás escuchando, amigo, y tú no has entregado tu vida a Jesucristo, tú necesitas pedir perdón por tus pecados, arrepentirte de ellos, apartarte de ellos, entregarle tu vida a Jesucristo, confesarlo a Él como Señor y Salvador, pedirle que entre a tu vida, que te transforme, que te cambie, porque tú quieres tener los privilegios que Él ofrece a su pueblo para comprometerte a vivir conforme Él quiere, honrando los privilegios que Él te ha dado. Que Dios nos bendiga. Honramos tu nombre, Señor, y te agradecemos tantas cosas que has dado a nuestras vidas y que no merecemos. Por eso son por tu gracia y misericordia.
Pedimos, oh Dios, que tu palabra se anide en nuestros corazones y que podamos vivir acordes, en concordancia con los privilegios que nos has dado, y que ayudes a aquellos que no te conocen y que han escuchado este mensaje para entregar su vida contigo, para normalizar su relación contigo y para venir a Jesucristo como Señor y Salvador, para tener el perdón de pecados y para vivir como privilegiados por Cristo. Y en ese nombre glorioso te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.